El último auto del Supremo, el pasado viernes, hablaba de posibles conductas o actividades irregulares, incluso potencialmente delictivas, en las cuentas del Partido Socialista, por los sobres de dinero en metálico que la formación entregó durante años a José Luis Ábalos y Koldo García. El PSOE defiende que es un procedimiento habitual. En alguna ocasión he podido liquidar gastos siempre contra factura. El juez Puente consideraba insuficientes las explicaciones y cree que no se han despejado todas las dudas sobre la legalidad de los pagos. Están acreditadas. El magistrado entonces remitió a la Audiencia Nacional 3 documentos: el informe de la UCO de octubre, el que hablaba de descuadres, la información aportada por el PSOE y las declaraciones en el alto tribunal del exgerente del partido, de una trabajadora y de la empresaria que llevó bolsas con 90.000 euros a Ferraz. Los dos primeros negaron irregularidades. Y ahora el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha abierto una pieza separada para esclarecer si los pagos en sobres son de origen lícito. Es una investigación independiente a la que abrió hace 2 años sobre la supuesta compra irregular de mascarillas durante la pandemia. Una pieza de la trama Koldo en la que se trata de dilucidar si Ábalos, su exasesor, y Aldama cobraron o no mordidas. La Audiencia Nacional, la competente para investigar al partido, ya ha trasladado este nuevo paso a la Fiscalía y a las acusaciones del caso. Tras su amenaza al gobierno en el Congreso y decidir que ya no iban a negociar nada, no podrà governar. Hoy Junts ha insistido en que romper es romper. Trencar és trencar. Pero critican que ni les hayan llamado ni hayan explicado qué van a hacer sin su apoyo. Que el PSOE i Sumar han decidit aferrar-se al poder, però no governar. La legislatura de Pedro Sánchez queda bloquejada. Y lo materializan con enmiendas a la totalidad a más de 20 leyes que el PSOE ha presentado y no votarán a favor de las que ya están en trámite, pero descartan apoyar una moción de censura y por eso el PP les acusa de quedarse cortos, aunque los populares tampoco mueven ficha. Lo que los españoles esperan no son enmiendas a la totalidad, lo que les gustaría sería hablar en las urnas y decidir un cambio y un nuevo gobierno. El PSOE dice que están tranquilos y que la legislatura sigue su curso. Porque este gobierno mantiene su mano tendida, su voluntad de diálogo, a pesar de todas las dificultades que se pueda tener en el Parlamento. Sus socios no ven nada nuevo en el último movimiento de Junts. Y vamos a dejarnos de fuegos artificiales. Y creen que lo hacen porque la extrema derecha les está comiendo el terreno en Cataluña. Ve una caída libre en las encuestas en favor de Alianza Catalana y creen que pueden sacar algún tipo de rédito. Del veto de Junts se salvarán 5 iniciativas que ya se habían acordado previamente, como el decreto con más recursos para la ley ELA. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos avala la restricción de derechos políticos de los líderes del procés independentista catalán durante su prisión preventiva. Oriol Junqueras, Jordi Turull y Jordi Sánchez habían denunciado en Estrasburgo tanto al Tribunal Supremo como al Constitucional. Consideraban ilegal que les impidieran hacer campaña en las autonómicas de 2017 o tomar posesión de sus escaños mientras estaban en prisión. El tribunal ha avalado las decisiones de la justicia española por unanimidad. Era más que previsible que el tema estrella hoy iba a ser uno. Alberto González Amador no es una víctima, es un caradura que se ha hecho de oro gracias a la ayuda de los delitos. La declaración en el Supremo de la pareja de Ayuso saltaba en la Asamblea. ¿Quién le ha hecho los presupuestos para el 2026? ¿Su casero, el fiscalista? Lo digo porque los números son casi tan falsos como las declaraciones a Hacienda que hace su pareja. Ataques personales, denunciaba la presidenta, que respondía con más ataques, pero contra el gobierno por la corrupción. Delincan más despacio, porque es que todos los días nos levantamos con 5 escándalos nuevos. Son lo peor que ha tenido España. Aunque no es nuevo ni el choque ni el tono. A mí me gustaría que el tono fuera diferente. Y tampoco las llamadas de atención suenan ya a novedad. Tercer día en el que las víctimas de la Dana toman la palabra en el Congreso y primero en el que una de ellas recibe el aplauso unánime de todos los diputados, también PP y Vox. Lo han hecho a petición de Toñi García, que perdió a su marido y a su hija. Si de verdad están con nosotros por la verdad, por esa justicia, por esa reparación, les pido que una vez me vaya de aquí, aplaudan todos ustedes. Solo así entenderé que mi presencia aquí, mi dolor, haya valido la pena. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias.
Este fin de semana será la última vez que muchas aves domésticas vean la luz del sol. El lunes deberán estar confinados los 5 millones de gallinas camperas y ecológicas que se crían en España al aire libre, así como las domésticas de corral, pavos, patos y gansos. Una medida preventiva para proteger al sector avícola del temido virus de la gripe aviar, una enfermedad que diseminan las aves acuáticas silvestres durante la migración. Es evitar el contacto entre las aves domésticas y un ave de vida silvestre transportadora del virus. En España, la inmensa mayoría de aves se crían en granjas cerradas con medidas de bioseguridad muy elevadas. De hecho, es imposible acceder a grabar estos días a explotaciones avícolas por el alto riesgo de contagio. A las granjas solo entran trabajadores y veterinarios. Un cierre a cal y canto para evitar el peor escenario. Eso supondría el sacrificio masivo de las aves y nosotros estar parados sin poder trabajar aquí en torno a unos 2 meses. Pérdidas enormes, como ya ha ocurrido este año en 14 granjas, para evitar que carne o huevos infectados lleguen al consumidor. En el momento que aparece la gripe aviar en una granja, está prohibido cualquier salida de un producto para destino alimentario. Los biólogos mantienen monitorizado el flujo migratorio de aves para levantar las restricciones en cuanto baje el riesgo de contagio. Esta tarde ha arrancado la conferencia de las Naciones Unidas sobre el clima en Brasil. Científicos, líderes mundiales, ONGs y la sociedad civil buscan financiación para combatir los efectos del cambio climático, especialmente limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados. Y esto que van a escuchar es lo que decía Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, en la apertura. Every fraction of a degree means more hunger, displacement and loss, especially for those least responsible. This is moral failure and deadly negligence. It's no longer time for negotiations. It's time for implementation, implementation, implementation. No one can bargain with physics, but we can choose to lead or be led to ruin. Y coincidiendo con la COP, la Organización Meteorológica Mundial ha publicado su informe sobre el estado del clima mundial. Y en él advierten que la alarmante racha de temperaturas excepcionales continúa en 2025. De este modo, prevén que este año se convierta en el segundo o el tercero más cálido jamás registrado. Señalan también que el hielo polar registra mínimos históricos, mientras que el nivel medio del mar acelera su ascenso y crecen los fenómenos climáticos extremos. Una prueba así, con explosión atómica, en superficie o en el subsuelo, no la realizan las dos grandes potencias nucleares desde hace más de 3 décadas. Rusia hizo su último ensayo de este tipo en 1990, aún en tiempos de la Unión Soviética. Estados Unidos, 2 años después. Con mucho esfuerzo, el mundo acordó detener esos contaminantes y potencialmente peligrosos ensayos, pero ahora eso podría cambiar. Porque Trump y Putin escalan su retórica nuclear. El detonante, según el presidente estadounidense, unas maniobras anuales de Rusia con armamento que podría llevar una ojiva nuclear, pero que, según el Kremlin, no la llevaba. Trump sube la apuesta y da la orden de retomar las pruebas nucleares. La respuesta de Rusia llega en esta reunión extraordinaria de su Consejo de Seguridad. Ahí, Vladimir Putin hace como que frena a los suyos, que proponen iniciar inmediatamente los preparativos para hacer pruebas atómicas a gran escala. El jefe del Kremlin pide informes a sus subordinados para estudiar esa posibilidad. Putin lleva tiempo diciendo que Rusia no dará el primer paso y que su intención es respetar la moratoria antipruebas nucleares explosivas, pero al mismo tiempo avisa: si Washington decide realizar un ensayo atómico, ellos harán lo mismo. Es lo que aquí llaman medidas espejo. La ONU advierte: el riesgo de una guerra nuclear es ya alarmantemente alto. Por eso piden evitar cualquier actividad nuclear que pueda dar lugar a errores de cálculo o a una escalada con consecuencias catastróficas. Nancy Pelosi ha sido una de las protagonistas de la política estadounidense de las últimas décadas. Ha sido la primera y la única presidenta mujer de la Cámara de Representantes y una de las figuras más poderosas del Partido Demócrata. Ha impulsado numerosas iniciativas sobre cambio climático, sanidad, infraestructuras y se ha enfrentado a Donald Trump. Ella presidió la Cámara durante 2 votaciones de impeachment, de juicio político contra él, y Trump la demoniza y se refiere a ella con apodos despectivos como Loca Nancy.
Ella ha sido congresista durante 4 décadas, tiene 85 años y hoy ha anunciado que no se va a volver a presentar. Dejará su escaño y se retirará cuando toque renovar el Congreso en enero de 2027.